Les voy a mostrar una gráfica en GeoGebra de una función llamada f de x. En el numerador vamos a poner 2x cuadrado más 5x más 1 dividido 3x menos 1. Entonces, si nosotros miramos esta función, se logra visualizar en esa función que algo sucede con esas rectas que aparecen ahí. Voy a poner la gráfica en color negro y luego en color rojo. ¿Logran observar ahí unas líneas discontinuas de color rojo? Sí, profe. Entonces, a mí me gustaría hacer algunas preguntas. Por ejemplo, Matías Parra, ¿cómo tú puedes describir, Matías, esas rectas que están ahí? De partida son rectas, son líneas rectas, porque la función es esa, la que está en negro. Yo ahora tracé unas rectas que están en línea roja discontinua, pero pareciera que algo pasa con esas funciones y con esos valores. ¿Aló, profe? ¿Ahí se me escucha? Sí, sí, te escucho, lo escucho. Sí. Con la, no son las que están entrecortadas, ¿verdad? Son las otras dos, ¿verdad? Las que están en parábola. La parábola es la función, esa es la función, Ya. esa es la gráfica de la función. Pero ahora yo tracé unas rectas que están en color rojo. Sí. ¿Podrías describir qué hacen esas rectas ahí? ¿O por qué están en ese lugar? No, no, me pidió, profe, no sabría decirle por qué están ahí las rectas. Bueno, voy a poner otra función, ¿Ya? ¿ya? Voy a agregar los ejes y los voy a acomodar. La función es la que está en color negro, esa es la función. Ujú. Sí. Y esas rectas, mira dónde están posicionadas. No Están están en cualquier lado, posicionadas. parece, ¿cierto? Están ahí, aparecieron ahí, justo en esos lugares. Sí, o sea, las dos se intersectan en los mismos lados. Veamos, Michael. Michael, al ver esas rectas, voy a poner una tercera función diferente, como para poder hacer el análisis. Por ejemplo, voy a poner esa función, esa es la gráfica, y aparecen estas rectas. ¿Puedes definir o mirar cómo trazarían esas rectas? Michael, ¿te escuchamos? Parece que no está activado el micrófono. Profe, Mejías por acá. Esa Mejías, recta,
esas rectas rojas están uniendo los puntos finales de las líneas azules largas esas, ¿o no? Ah, mira, buen punto. Es como Tienen que, las mismas tendencias, ¿o no? es como que estuviesen amarrando los lados finales, tanto Claro, horizontales como verticales. claro, como que están uniendo los finales, los puntos fin. Ya, ya, esa es una forma, por ejemplo, de observarla. ¿Sí? A ver, alguien me escribe ahí en el chat. ¿Están en los puntos finales de la gráfica o en los límites de las gráficas? Claro, en el mismo sentido que hablaba Luis, ¿cierto? ¿Luis estaba? ¿Mejías? Pablo, Pablo. Entonces, el objetivo de hoy día es poder encontrar precisamente esas rectas rojas, que si se dan cuenta, para poder determinarlas acá en GeoGebra, yo utilicé un comando que se llama asíntota. Y por lo tanto, si yo coloco asíntota de la función f, logro observar esas rectas que acabábamos de hablar. Por lo tanto, con esas rectas, nosotros podemos entonces determinar en qué parte de la función podrían o no existir asíntotas. Existen tres tipos de asíntotas. Las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales, y en el caso de no tener una asíntota horizontal, puede tener una asíntota oblicua. Vamos a buscar una función que tenga ese comportamiento. Por ejemplo, ahí. Fíjense que no es horizontal, sino que tiene una leve inclinación y por lo tanto es una función lineal la que justo, como bien dijeron, como que une los puntos muy extremos y que finalmente me va determinando a la función. Así que ese va a ser el trabajo de hoy día. Em, quiero mencionarles también que confeccioné un archivo donde aparecen los límites a trabajar y precisamente aquí están en los de asíntotas. En los de asíntotas yo quise poner bien detallado para que ustedes puedan trabajar punto a punto esto. Y todavía me falta confeccionar uno aquí que está pendiente, uno de límites, porque ya hay uno de límites. Y también tenemos uno pendiente aquí de límite al infinito. Y esto sería todo lo que habría que estudiar para rendir la prueba número 1 y para rendir la tarea número 1. Entonces, en particular, vamos a trabajar con uno de los ejemplos que aparecen acá. ¿Logran ver el ejemplo?
No, profe, no carga. ¿Está ahí? Ahora sí. Ya, entonces, este es uno de los ejemplos con los cuales hay que trabajar hoy día. Dice, considere la siguiente función, y aparece ahí la función, determine si la función posee asíntotas horizontales, verticales u oblicuas. Entonces, si nosotros realizamos el análisis, la vamos a escribir en el texto y lo vamos a desarrollar y después vamos a ver cómo funciona aquí la plataforma. Entonces, vamos a colocar acá, considere la función, todavía ustedes no ven esto porque estoy escribiendo el problema y ahí lo traspaso al, por mientras ustedes lo pueden ir escribiendo, más 1800 dividido 6x cuadrado más 18x menos 108. Ahora vamos a compartir texto. Ahí está. Entonces, como les dije, hay que hacer 3 análisis. Si es que hay asíntotas verticales, si hay asíntota horizontal. Si hay asíntota horizontal, no hay necesidad de analizarlo oblicuo. Si no hay asíntota horizontal, entonces es necesario analizar oblicuos. Muy atento aquí, porque esta parte no es trivial, en el sentido de que utiliza muchos elementos de matemática 1, y a veces esos elementos están un poco olvidados. 1. Para hacer el análisis de asíntotas verticales, vamos a descubrir si esta función tiene asíntotas verticales o no. Para poder hacer entonces el trabajo con asíntotas verticales, primero tengo que hacer una pregunta de decir si es simplificable esta fracción. Ayer me estuve dando cuenta que hay una confusión entre lo que es simplificar y factorizar. Entonces, me gustaría pedirle a Sergio González. ¿Está por ahí? Sí, acá estoy. Sergio, ¿cuál es la diferencia que crees tú entre factorizar y simplificar? De acuerdo a lo La que verdad no me Sergio... acuerdo. No me acuerdo, profe. Claro, es que eso pasa. Eso pasa. Eso pasa. Muchas veces se olvida el término de simplificar y factorizar. Yo les voy a escribir algo acá rápidamente, pero no lo vamos a trabajar. Por ejemplo, x cuadrado menos 9 partido por x cuadrado más 2x más 1. Estas son expresiones que en matemática 1 se pasaban muy a menudo. Y la pregunta es, ¿alguien sabe cómo factorizar el numerador? ¿Cómo se puede factorizar el numerador? Alguien que pueda cooperar con eso. X más 3 y X menos 3. Perfecto. X más 3. Vamos a ocupar acá. ¿no? X más 3 por X menos 3. Entonces, factorizar, en el fondo, significa poder crear dos factores que me den el resultado final. Por ejemplo, si yo lo veo en un número que no tiene mucho sentido, al menos para la materia que vamos a trabajar nosotros, pero si yo digo 8, ¿alguien puede factorizar el 8?
No. Se puede. ¿Cómo puedo factorizar el 8? 4 por 2. Por ejemplo, 4 por 2. Ahí hay una factorización del 8. Estoy escribiendo el 8 como 2 factores multiplicados. Otra persona 2 podría al haber cubo. dicho 1 por 8. Sí, también. Pero uno trata de evitar el 1. Entonces, uno puede factorizar. Y el de abajo, ¿cómo podemos factorizarlo? El denominador. Y ahí entonces donde se utiliza mucho. Yo creo que en el 90% de los ejercicios que vienen en la prueba se utiliza mucho la factorización, porque como es un elemento de matemática 1, se asume que se tiene que practicar muchísimo la factorización. Entonces, el de abajo sería así. Y allí entonces X más 1, X más 1. claro, porque es un cuadrado binomio que está abajo. Eso es factorizar. Diferente a simplificar. Porque al simplificar uno busca elementos para poder realizar esto. Ahí uno está simplificando. En este caso, no puedo simplificar. Entonces, para poder hacer un análisis de asíntotas verticales, primero tengo que saber si esa fracción algebraica es simplificable. Si no es simplificable, entonces puedo pasar a la segunda parte. Solo en el caso que no sea simplificable. En este caso, sí es simplificable esta fracción. ¿Y cómo puedo saber si es simplificable? La parte de arriba, lo voy a escribir aquí, la función sí es simplificable. Y se puede escribir de la siguiente manera. Un minuto que voy a... Profe, para esa función se puede usar la calculadora, ¿cierto? Exacto. De hecho, yo les voy a mostrar cómo realizarlo. El numerador lo puedo factorizar de esa manera. Y el denominador, yo les voy a mostrar cómo se realiza. Así se factoriza el denominador. Y la pregunta ¿es simplificable en los factores lineales? ¿Se puede simplificar? Y la respuesta es sí, Sí. porque puedo simplificar el x más 6 con el x más 6. Quedando esta función escrita de la siguiente manera.
5. 5 porque viene de esta división, ¿cierto? 30 dividido 6 es 5. X más 10. Y abajo queda X menos 3. De hecho, arriba podemos hacerlo un poquito más y quedaría 5X más 50 dividido X menos 3. Entonces, esta función sí es simplificable. Recuerden que estamos haciendo el análisis de las asíntotas verticales. Y por lo tanto, una vez que hago la simplificación, solo en el caso de que sea simplificable, entonces hago la siguiente pregunta. Hugo, Dígame. ¿para qué valor de X el denominador se hace 0? 3. Para el 3. Por lo tanto, para poder analizar las asíntotas verticales, la pregunta que uno hace es, ¿para qué valor de X el denominador se hace 0? ¿Cuándo el denominador se hace 0? Y eso corresponde a una ecuación de primer grado, que para poder resolverlo se despeja el X y nos quedaría X igual a 3. Por lo tanto, la primera conclusión es que la función tiene asíntota vertical en Profe, X. disculpe, la última parte no la entendí, la de la X3. Claro, uno tiene que ver, lo voy a anotar acá con rojo, uno tiene que ver cuándo el denominador se hace 0. ¿Para qué valor de X el denominador, que en este caso X menos 3, se hace 0? Y aquí está la pregunta. Y esto es una ecuación. ¿Y cómo se resolvía esa ecuación? X menos 3 igual a 0. ¿Cuál es el valor de X? El 3 pasa sumando al otro lado y nos quedaría X igual a 3. Entonces, siempre para las asíntotas verticales hay que realizar esa pregunta. Es necesario. Pero, profe, solo para el numerador, o Para sea, el para el denominador. Exacto. denominador. Muy bien. Solo el denominador es el que me define las asíntotas verticales. El numerador da lo mismo. Entonces ya encontramos esa línea vertical. Esa línea vertical, según esto, pasa por el 3. Vamos a analizar la asíntota horizontal. Y para la asíntota horizontal, ya eso es materia de cálculo. Porque para hacer el análisis de las asíntotas horizontales, ya para el análisis de las asíntotas horizontales, lo que debo realizar es calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función. 30x cuadrado más 480x más 1800 dividido 6x cuadrado más 18x menos 108. ¿Cuánto da ese límite? Y eso era la tarea que habíamos dejado de estudiar bien los límites al infinito. ¿Alguien que me pueda decir cuánto vale ese límite?
Valentina, parece que tú estás hablando. Valentina, no te logramos escuchar. Si quieres lo puedes mandar por el WhatsApp y yo puedo escuchar el audio por el WhatsApp. Hola, Valentina. No, te escucho muy, muy lejano. Utiliza la otra vía y te puedo responder también por acá. Que no te hagas problema, puedes hacerlo nomás por el WhatsApp. Que hay que sacar el grado máximo. ¿Cierto? Había que sacar el grado máximo, pero también hay una tendencia para poder decir el resultado de manera inmediata, sin hacer todo el procedimiento. Sacamos el grado máximo, empezamos a simplificar, ¿se acuerdan? Empezamos a ver cuáles hacían 0, veíamos cuáles sobrevivían y podíamos dar el resultado. Esa era como la tarea que había que hacer. ¿Alguien me puede decir cuánto da ese límite? Lo voy a dejar ahí pendiente y les voy a decir cuánto da ese límite. Ese límite da 5. ¿Ya? Ese límite da 5. Entonces, conclusión número 2. Parece que el de las horizontales es más rápido y más fácil de poder ejecutarlo. La función tiene asíntota horizontal en i igual 5. O sea, la horizontal va a estar justo en el 5. La vertical va a estar en la 3 y la horizontal en la 5 según esta función. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cómo sacó el límite así nomás? Eso se los voy a dejar para que estudien. Se los voy a dejar para que estudien. Si ustedes hacen los ejercicios que yo les dije y los van practicando, ¿Lo podemos hacer por tabla igual o no, profe? para este caso sí, no habría ningún problema de que lo hicieran por tabla. Sí, puede ser una buena opción, a no ser que digan que se coloque el Da 5, procedimiento ¿no? algebraico. Da 5, sí, da 5. Ya. Sí, también lo podrían hacer por tabla, no hay ningún problema. Entonces, aparte del límite, ¿alguna otra duda? Ya. Les voy a enseñar cómo utilizar la aplicación que les acababa de mostrar. De partida, vamos a analizar esa parte. Se dan cuenta que decía 30x cuadrado más 480. Entonces, para poder calcular eso, yo lo hice aquí con la calculadora. El valor de A es 30. El valor de B es 480. Y el valor de C es 1800. La solución 1 es menos 6. La solución 2 es menos 10. Menos 6, menos 10. Por lo tanto, al momento de ingresarlo acá, tenemos el valor de A, que es 30,
x menos menos 6, por eso queda x más 6. La segunda solución era menos 10, por lo tanto, ya hemos conversado en las clases que quedaría x menos menos 10, por lo tanto queda x más 10. Ahí está la primera factorización que realizamos. Profe, eso era por la fórmula de solución menos la solución 2, ¿cierto? Exacto. Ah, ya, porque Modo- claro, en la otra modo me da 5-3. 3 y menos 6. Y el La otra otro me da da 3 y menos 3 6. y menos 6, ¿cierto? Entonces Ya. quedaría el valor de A, que es 6, 6 factor de x menos 3, y como la segunda solución es menos 6, quedaría x menos menos 6, y ahí estaría la segunda. Por lo tanto, ahí tendríamos la factorización del numerador y el denominador. Este primer video lo vamos a dejar hasta ahí. Nos juntamos en un minuto en el mismo link, porque ahora vamos a mostrar cómo este mismo problema se puede abordar desde esa aplicación que yo les acabo de mencionar y que va a estar disponible para ustedes, ¿ya? Así que nos juntamos en el mismo link en un minuto más.